Buenas tardes, hermanos, que Dios bendiga en gran manera. Esperamos que se encuentren muy bien. Vamos a empezar este culto de predicación y de alabanza. Así que vamos a disponer todo nuestro corazón para que el Señor bendiga este tiempo. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia. Gracias por poder estar en nuestros hogares y poder haber compartido con nuestros hermanos en el templo también. Gracias, Señor, por todas las alegrías que nos has dado y gracias por darnos este inicio de semana. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra, llevarla a la práctica, Señor, y de verdad tener un compromiso con usted, con su palabra y especialmente también con los hermanos, Señor. Ayúdanos a entender que no podemos decir que le amamos a usted y que menospreciamos a los demás hermanos. Eso no cabe en el contexto de un cristiano. Ayúdanos a amarle a usted con todo nuestro corazón, pero también a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, en que este tiempo de alabanzas usted sea glorificado y que también de una predicación seamos motivados, seamos retados a salir de nuestra zona de confort. En Cristo Jesús. Amén. Vamos con don Darío de una vez, en tiempo de alabanzas. Muy buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Ahora leyendo un poquito en Facebook, leyendo pues algo que puso el hermano Esteban, me llamó mucho la atención. El hecho de saber que no solamente nosotros cantamos aquí, sino hay más gente cantando en todo lado. Y lo más importante, hermanos, es que siempre vamos a estar alabando el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otra cosa que es muy bonito, dice en Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso yo quiero que de verdad hoy los que estemos aquí y podamos entonarle fuertemente al Señor estos hermosos cantos que tenemos, porque en realidad para mí son cantos preciosos para el Señor. Y recordar, hermanos, que si nosotros estamos usted en su casita y nosotros en la de nosotros y cada uno así sucesivamente, es porque el Señor en este momento nos está cuidando, ¿verdad? Entonces, como repito, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y estamos juntos, y qué bueno y qué delicioso. ¿Y por qué lo vamos a hacer juntos en armonía? Porque vamos a entonar bellos cantos al Señor. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas, bienvenido seas, alabemos al Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas, alabemos al Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas, alabemos al Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas, alabemos al Señor. Para eso es que estamos alabando y exaltando el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán grande es Él. Es un himno de verdad que a mí siempre como dicen, me para los pelos de punta, porque en realidad uno está viendo aquí la grandeza del Señor. Y dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Alabémosle fuertemente en este himno y veamos la grandeza de nuestro Señor en los cielos, en la tierra y en todos los valles, en todos los montes, en todo lugar el Señor es grande.
al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar de claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es cuán grande es cuán grande cuán grande mi Señor Jesucristo, de verdad, porque Él vino a morir por mí, por cada uno de ustedes y por todo el mundo en realidad, por los que quieran
aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145:3. Cantémoselo al Señor para finalizar este tiempo de alabanza y decirle gracias, Señor, porque aquí estamos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. El Señor nos bendice todos los días y a cada rato. Bendigamos al Señor, nuestro Señor Jesucristo, porque Él hizo y todo por nosotros. El Señor los bendiga grandemente, hermanos. Amén. Para que nosotros pudiéramos estar alabando al Señor en cada momento, en cada instante, sea cual sea la situación. Y ahora que hemos estado hablando de aprendernos el versículo de 1 Corintios 1:10, tal vez usted se queda leyendo y dice, mira, está muy difícil, es muy complicado. Sin embargo, el canto que acabamos de entonar son 3 versículos del Salmo 145 y nos lo sabemos casi que de memoria. Así que no es tan complicado. Así que le motivamos que ojalá que usted pueda aprenderse este pasaje de 1 Corintios 1:10. Así que vamos a estar partiendo también en este momento la predicación de la palabra de Dios y motivarle que se pueda conectar con nosotros también en las siguientes transmisiones, en especial de los miércoles, que estamos tratando de sacar un tiempo para compartir con los demás hermanos, para poder ser edificados los unos a los otros. Así que continuaremos el tema que estuvimos viendo de la iglesia y sus divisiones. Mientras tanto, acompáñeme a 1 Corintios 1:10, que es nuestro versículo lema que hemos estado enfatizando bastante, y ahora que usted pueda ponerse el reto de memorizarlo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice así, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, ese es el reto que estamos teniendo durante estos días, de que no tengamos ningún tipo de divisiones. Y va a ser bastante curioso porque la palabra de Dios nos insta a que no tengamos divisiones con los que creen en el Señor Jesús, con los que siguen firmes al Señor Jesús. Pero también vamos a estar viendo algunas características muy curiosas que también nos insta a que tengamos una división entre las personas que cumplen ciertas características. Así que pedimos al Señor que nos ayude a entender su palabra. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de estar delante de tu palabra, en comunión con los hermanos. Gracias porque eres bueno y gracias, Señor, porque con los pequeños problemas de conexión que tenemos ahorita en esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos pones el reto, nos pones el cariño y el recuerdo de que
nosotros estaremos muchísimo mejor cada vez que estemos en el templo. Ayúdanos a que esta situación pronto pase y podamos estar compartiendo en unidad con los hermanos lo antes posible en nuestra congregación, la congregación que te pertenece a ti y que tú elegiste para que tu nombre sea alabado, buen Señor. Ayúdenos en esta tarde a entender cómo tiene que ser nuestro proceder como cristianos, pero también a entender que tu palabra a veces nos va a poner retos un poco difíciles. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos sea en amor y sea cumpliendo tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos aquí en este pasaje y me gusta resaltar esta parte, perfectamente unidos, es la misma oración de nuestro Señor Jesús, que en unos momentos también la estaremos retomando otra vez. Así que es importante que nosotros entendamos que hay unas divisiones prohibidas, fue lo que vimos en el culto de la mañana o el de anoche, es el de elevar a los hombres, está totalmente prohibido. Pablo lo decía aquí, eso no tiene que suceder. Tenemos que elevar solamente el nombre de nuestro Señor Jesús, elevarnos a nosotros mismos por nuestro trasfondo, por lo que somos en la carne, o elevarnos por nuestra espiritualidad, por nuestros avances en Cristo. Ah, es que yo soy bautizado, esta hermana no, yo he sido discipulado, esta persona no, X o Y cosa. Eso está prohibido en una congregación. Nosotros deberíamos de poner un compromiso formal de que esas cosas no nos separen a nosotros. Pero en esta tarde vamos a continuar con el tema y estaremos viendo que hay unas divisiones que son necesarias. Parece extraño, pero el Señor Jesús a través de su palabra nos dice que también nosotros tengamos una división. A veces la gente piensa que porque somos cristianos tenemos que amarnos a todos y tolerar todas las cosas y a veces permitir ciertas circunstancias. Y no, la misma palabra de Dios es la que nos divide de ciertas cosas. Así que tenemos que tener un balance, mis hermanos. ¿Cómo logramos ese balance? Con la palabra de Dios. Eh, lo enseñaba el Señor Jesús de una manera muy, muy curiosa. Cualquiera que te hiere en una mejilla, ponle la otra. ¿Cuántas veces debería pasar eso? Alguien que nos lastime, alguien que nos ofenda o cosas así. ¿Cuántas veces deberíamos de tolerarlo? 2 veces, es el máximo. Solamente tenemos 2 mejillas. Obviamente, hay momentos donde nosotros tenemos que acceder también a ver si es un corazón verdaderamente arrepentido. Decía el Señor a sus apóstoles que si alguien se acerca a nosotros diciendo, estoy arrepentido, perdóname, el Señor nos dice, perdónale. Tenemos que ofrecer y liberar el perdón a esa persona, pero también es un balance. Así que en este balance de no permitir ciertas divisiones, vamos a ver que hay algunas divisiones que se tienen que dar y tal vez nos parecerán molestas o difíciles, pero el Señor mismo es el que nos está dando la orden. Así que cumplamos lo que el Señor nos pide, que es sencillo, pero también lo que es difícil. Acompáñame a Romanos, aquí a la par, simplemente voltea la página, una página antes, en Romanos 16, 17 y 18. ¿De quién tenemos que separarnos? Separarnos del que predique otro evangelio. Lo dice así la palabra de Dios. Romanos 16, 17 y 18. Después de que Pablo expuso todo el tratado sobre el evangelio, sobre la gracia, al final de la carta, muy sabiamente, dice así, Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de los hermanos? No. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus propios deseos, a sus propios placeres, a sus propios glorias, sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, o sea, adulaciones, engañan los corazones de los ingenuos. Qué importante es que la palabra de Dios nos dice a quién tenemos que separarnos del que cause división y tropiezo en contra de la doctrina. Hermano, la doctrina que se nos encargó en la palabra de Dios tenemos que guardarla, protegerla, respetarla y defenderla de cualquier cosa. Y cualquier persona que quiera dividirnos en esa doctrina o que ponga tropiezos en esa doctrina, tenemos que ponerle una señal y apartarnos de tal persona. No lo digo yo, no lo dice solamente el apóstol Pablo, lo dice el Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio diferente trae problemas, trae división, trae tristeza, trae obstáculos para la obra de nuestro Señor Jesús. Qué duro, pero es la orden de nuestro Señor.
Es la misma idea, como usted lo ve ahí en Gálatas, un pasaje ya más conocido por nuestra congregación, gracias a las enseñanzas del hermano Esteban hace un par de años. Y Gálatas 1 nos dice la misma idea. Como lo hemos dicho varias veces, si usted quiere entender mejor Romanos, lea Gálatas. Si se quiere entender mejor Gálatas, lea Romanos. Y en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 en adelante, Pablo llama una señal de alerta, da una advertencia a los hermanos allá en Galacia, las iglesias en Galacia, y dice así, Gálatas 1, estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy conmocionado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es una palabra sumamente fuerte, es una advertencia muy directa. Lo que está pasando, usted recuerda ahí en las iglesias en Galacia y muchas otras iglesias del primer siglo, es que estaban diciendo, sí, somos salvos por gracia, simplemente por creer en nuestro Señor Jesús, pero hay que cumplir la ley, hay que hacer eso, hay que hacer lo otro, hay que guardar aquí, hay que guardar allá. La salvación como tal es gratuita, es maravillosa, no hay que hacer una obra humana, simplemente nos rendimos delante de nuestro Señor Jesús y somos salvos. Entonces, cualquier otra cosa que nosotros le digamos a las personas, estamos anunciando un evangelio distinto. Y tengamos mucho cuidado, porque la palabra en que nos encierra al predicar un evangelio diferente es muy fuerte, anatema. Cuando le decimos a las personas, bueno, sea bueno, cambie eso, corrija lo otro, deje sus amistades, deje eso es otro evangelio. Venga a la iglesia, haga eso, haga lo otro, bautícese y será salvo, eso es otro evangelio. Y cosas mayores o cosas menores, diferente de creer en el Señor Jesucristo con un corazón arrepentido, cualquier otra cosa diferente, y estamos metiéndonos en serios problemas. Hay evangelios de hombres, hay evangelios denominacionales, hay evangelios de otra índole, con otro Dios, con otro Mesías. Todo eso está mal. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nos separemos del que cause divisiones y tropiezos de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Eso es. Tengamos mucho cuidado. Y ahorita haremos una nota al final de este punto porque parece como que tenemos que ponernos encima de ellos y olvidarnos. No, Jesús nos está hablando la palabra de Dios. Vamos a ver cómo al final vamos a dar alguna nota importantísima para esto. Primero, recordar que llegará un momento donde tenemos que separarnos del que predique otro evangelio. Un Mesías con otro corredentor, otro Dios, otra Biblia, otro texto santo, otra cosa, es otro evangelio y sea anatema. Segundo, separarnos del que cause divisiones. Estamos viviendo como iglesia y hay alguna persona que quiere causar divisiones. ¿Qué nos insta la palabra de Dios? Acompáñenme por favor a Tito y vea que esto ya es una carta para un pastor. El pastor Tito, el misionero Tito, y se le da esta orden en Tito capítulo 3, versículos del 8 en adelante. Tito 3, del 8 en adelante. Dice así, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pablo, al igual que la primera carta a Timoteo, se le está dando estas indicaciones a Tito para que sepa cómo conducir la iglesia del Señor Jesús en cosas que hay que instar con firmeza y estar recordándole a los hermanos que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Eso es lo que Dios quiere. Eres salvo, gloria a Dios, demuéstralo con buenas obras. Pero vea lo que dice el versículo 9. Pero evita las cuestiones necias, cuestiones sin sentido, cuestiones que simplemente hacen perder el tiempo, y genealogías, y contenciones, o sea, pleitos y discusiones acerca de la ley. Ah, es que este es punto de la ley, esto otro, y esto era para aquí, eso no, hay cosas que ya están claras. No hay que discutir sobre genealogías, sobre discusiones acerca de la ley. Si es para pelear, nosotros no debemos de formar parte en eso. ¿Por qué?
porque son vanas, son vacías y sin provecho alguno. Hay momentos donde llegamos a conversar acerca de la palabra de Dios, llegamos tal vez a alguna exposición o una argumentación doctrinal para provecho de quienes escuchan. Bendito sea Dios por eso. Que sea Dios quien nos dé la sabiduría para poder expresar la palabra de Dios de la mejor manera. Y si se da, aprovechémoslo. Es algo delicioso, es algo que tenemos que conocer de la mejor manera. Pero si es para pelear, si es para discutir, si es para demostrar que alguno de los dos es más inteligente que el otro, nosotros no debemos de participar de eso. Vea, versículo 10. Al hombre que cause divisiones, separaciones, como le decíamos en la mañana y en el culto de anoche, separaciones sociales, separaciones de ascendencia, separaciones de trasfondo espiritual, separaciones de pasos en la fe, de títulos, de dinero, de cosas así. Al hombre que cause divisiones. Después, vea, de una y otra amonestación, deséchalo. Eso dice la palabra de Dios. No lo decimos nosotros. A veces podemos llegar a sentirnos incómodos porque es un mandato muy serio. Sí, pero es por el bien de los hermanos, es por el bien del evangelio, es por el bien de la iglesia. Al que cause divisiones, la primera vez se le tiene que amonestar. Se le puede amonestar otra vez y tal vez tendríamos un par de veces más por gracia, pero lo que vemos aquí es, después de una y otra amonestación, deséchelo. ¿Por qué? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esa persona aparentemente ni cristiano es. Qué impresionante lo que nos muestra la palabra de Dios. Por el bien del Evangelio, por el bien de la iglesia, por el bien del nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que llegar a ciertos puntos. El que predique otro evangelio, separación. Al que cause divisiones en una iglesia, separación. Hay divisiones que son necesarias, que son saludables. Cuando, y Dios no lo permita, pero alguno de nosotros llegamos al doctor y nos dice, mira, tenés un tumor, ¿qué es lo que te va a decir el médico? Es mejor sacarlo. Sea benigno, sea maligno, hay que sacarlo, hay que cortar, porque si no, va a lastimar el resto del cuerpo. Así es como trabaja nuestro Señor. Algunas cosas saldrán a luz hasta el día del juicio. El trigo y la cizaña muchas veces crecen juntos en una misma congregación, por más pequeño o más grande que sea. Y hay cosas que solamente el Señor llegará a hacer la separación, la división. Pero si es algo evidente, ya es algo claro, está causando una división, desecharlo. Qué duro. Alguna enseñanza similar es lo que vemos más adelante en la carta de Judas y una de las cartas generales. Puede verlo más adelante, donde se nos insta a defender la fe, a luchar por la fe. Se nos da un reto más. Dice Judas, versículo 17 al 23. Donde se nos exhorta a contender ardientemente por la fe. Eso es defender la misma iglesia, defender la palabra de Dios. Los versículos 17 al 23 dice así: pero vosotros, amados, tened memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Primero, tenemos que tener memoria de las enseñanzas, pero también de sus advertencias. Versículo 18, los que os decían en el postrer tiempo, que empezaron desde que Jesucristo fue a la cruz, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, o sea, los carnales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. De otros, tened misericordia con temor, aborreciendo una ropa contaminada de su carne. Y vean, a la hora de contender por la fe, a la hora de identificar a los falsos maestros, a la hora de separar a los que causan divisiones, vea la promesa que se nos da. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador,
sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cómo es que nosotros podemos tener una vida sin caída cuando nosotros ponemos como norte, como mirada fija, la atención en la palabra del Señor? Dice que hay personas que causan divisiones en una iglesia. Y a veces nosotros nos molesta por juzgar. El Señor Jesucristo nos dice, no juzguéis, pero juzgad con su justo juicio. Cuando ya ha sido algo claro, cuando ha sido algo evidente, cuando se muestran deseos perversos, a esos que causan divisiones, hay que separarlos también. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios o malvados deseos. Qué triste. Pero la iglesia tiene que ser valiente, obediente y proteger la misma doctrina de nuestro Señor Jesús, las palabras que fueron dichas por el Señor y el fundamento de los apóstoles, la doctrina que Él le compartió a ellos. Separarnos del que predique otro evangelio, separarnos del que cause divisiones, algo más. Separarnos del que anda como inconverso. Ahora ya hemos visto personas como que llegan, enseñan otra doctrina, pero ¿qué pasa con aquel hermano que no parece hermano? Eso fue otro de los temas que encontramos en la primera carta a los Corintios. Entonces, acompáñenme por favor a primera a los Corintios, capítulo 5, y vamos a ver un caso impresionante. Primera a los Corintios, capítulo 5, y como lo hemos dicho varias veces, primera a los Corintios es una carta correctiva. Entonces, hay temas que hay que corregir, hay temas que hay que volver a enseñar. Y dice primera a los Corintios, capítulo 5, después de estar hablando acerca de por qué nos dividimos por los hombres, siendo que el norte es el Señor Jesús, ahora toca el segundo tema. Dice capítulo 5, versículo 1, de cierto se oye que entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Impresionante. Y hay gente que dice que no hay cristianos carnales. Y este tema que empieza en 1 Corintios continúa y se soluciona en 2 Corintios. Y vean lo que se le dice a la iglesia, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hay un tema que no nos agrada mucho mencionar o no estamos tan dispuestos a respaldar, pero es plenamente bíblico. Es la disciplina, la corrección en la iglesia. Una persona en tal caso de inmoralidad tiene que ser separada. Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucedía también en esa carta a los Corintios con los abusos en la cena del Señor? El Señor separaba a esos perversos que estaban jugando con la cena del Señor. Algunos debilitados, otros enfermos y otros duermen. Es el mismo Señor que está haciendo eso. A veces nos pide que nosotros hagamos la división y si no, a veces el Señor también se puede encargar. Dice el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, vea, congregacionalmente, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesús. Da a entender de que esa persona es salva, pero está viviendo como impío. Sepárenlo, que sufra las consecuencias por las cosas que está haciendo, por la vergüenza que está trayendo. Y hablando de vergüenza, qué impresionante es que nuestro Dios, en su infinita y grande misericordia, soberanía, trae estos temas para que nosotros como iglesia aprendamos, pero trae estos temas para que también otras personas fuera vean lo que es formar parte de una iglesia, algo serio. Formar parte de una iglesia, tener compañerismo como iglesia, formar parte de la membresía de una iglesia es algo serio, no es un juego, es algo muy valioso. Dice el versículo 6, no es buena vuestra jactancia, vuestra arrogancia, no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué estamos leyendo aquí? Mano dura. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois. Hablando de la levadura, recuerden que es un tipo de el pecado, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y ver cómo la palabra de Dios es tan preciosa, tan perfecta, pudiéramos haber parado ahí. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, pero vea cómo Pablo lo aclara de una manera sencilla de comprender. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Si nos dijera Pablo, no se junten ni con los fornicarios, ni con los avaros, ni con los ladrones, ni los idólatras, ¿cómo compartiríamos el Evangelio? Las personas que están en estos pecados necesitan el Evangelio. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que nosotros para poder separarnos de ellos tendríamos que salir del mundo, o sea, imposible. Pero nos dice el versículo 11, más bien les escribo, os escribí, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Qué bonito es formar parte de una iglesia que te ama, que te edifica, con la cual puedes crecer, con la cual puedes sentir apoyo, que puedes externar tus necesidades, tus proyectos y te acompaña, y que podemos orar los unos por los otros, orar inclusive por nuestros familiares, como hemos estado orando por don Gerardo y otras personas. Pero aquí lo que vemos es que la iglesia es un tema serio. Con Dios no se juega y con su iglesia tampoco. Y viene esto, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Qué razón? ¿Para qué? No juzgáis vosotros a los que están adentro. Hay que juzgar. La palabra de Dios lo dice. La gente se ciñe y se sienta en la idea, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Por qué? Porque les da vergüenza ser juzgados. No juzguéis para no ser juzgados. Es que no puedo juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando una persona dice eso, no siempre, pero muchas veces, lo dice porque está tan mal que no quiere que nadie le diga nada. Por eso dice, no juzguéis para no ser juzgados. El Señor Jesucristo dice, quítate la viga y podrás quitar la paja de tu hermano. Y aquí nos dice que nosotros debemos de juzgar a los que se llaman hermanos y actúan como fornicarios, como avaros, y esa palabra, avaricia, es impresionante. Está poniendo la fornicación con avaricia en el mismo nivel. Al idólatra, al maldiciente, esa persona que tiene un vocabulario soez, el borracho o el ladrón. Dice el versículo 13, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Y finalmente dice, quitad pues a ese perverso entre vosotros. Wow, Pablo, pero es mi hermano. Sí, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Ya Jesucristo nos ha hecho una nueva creación, ya nuestra Pascua fue sacrificada, somos una nueva masa, es una masa de santidad, y como le decía aquí en este versículo, de sinceridad, de verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que proteger. Pero un poco de pecado permite el pecado en las demás personas. Y ustedes y yo lo hemos visto más de una vez, y hablando también como servidores y hermanos fieles a los diversos cultos. Cuando una persona empieza a llegar tarde, los demás empiezan a llegar tarde. Cuando una persona deja de cumplir algunas reglas, los demás dejan de cumplir reglas. Cuando alguien empieza a hacer su trabajo mediocre, los demás hacen el trabajo mediocre. Un poco levadura leuda toda la masa. ¿Por qué dice que tenemos que separarnos del que anda como un inconverso? Porque no es normal que una persona llamándose hermano haga tales cosas. ¿Por qué? Ve el capítulo 6, versículo 9. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. No, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El que haga esas cosas no hereda el reino de Dios. Y el que se haga llamar cristiano y caiga en estas cosas es sumamente extraño. ¿Por qué? Porque eso éramos nosotros antes. Antes eso era lo más normal.
Algunos de nosotros tendremos trasfondo de avaricia, de borrachera, de maledicencia, de ser afeminados, de echarse con hombres, de adúlteros, de fornicarios, de estafadores. Y eso éramos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué nos tenemos que separar del que anda como inconverso? Porque no es posible que se haga llamar cristiano y ande en cosas que las personas del mundo hacen y por las cuales no van a heredar el reino de Dios. ¿Qué hacemos con una persona que vive así? En todos estos casos lo que necesitan es el Evangelio, nuestra oración, mi amor. El Señor Jesucristo decía aquel que después de una y otra amonestación, uno a uno, con un árbitro y delante de la congregación, ¿qué es lo que haces? Lo tienes por gentil y publicano. Es una persona que no conoce el Evangelio. En ese caso, necesitas presentar el Evangelio. No es que queda desechado totalmente. Le vuelves a presentar el Evangelio. Le expones la palabra de Dios. Le haces ver la ley. Y que el que hace tal cosa no heredará el reino de los cielos. Esa persona necesita el Evangelio. Necesita ver las bendiciones que adquiriría al rendirse a nuestro Señor Jesucristo. Ser lavado, ser santificado, ser justificado. Necesita nuestro amor, necesita nuestra oración, necesita el Evangelio. No es simplemente, desechémoslos y olvidémonos de ellos, como no existe, no. Presentémosles el Evangelio. Entonces, hay divisiones prohibidas por los hombres, por nosotros mismos, por nuestro rendimiento espiritual, pero hay divisiones que son necesarias, que hacen bien a la misma congregación. Entonces, valoremos, esforcémonos y forcémonos por la unidad. Ya lo veíamos en 1 Corintios y en Juan 17:23 que dice perfectamente unidos, perfectamente unidos. Y algunas ideas para terminar. Mis hermanos, nosotros somos iguales. Todo lo que tenemos viene de Dios. Leo para ustedes, Santiago y Pedro dicen básicamente la misma idea, pero dice así, es Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos nosotros en comparación con los demás hermanos en Cristo? Tenemos lo mismo. Tenemos la misma salvación, el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, el mismo bautismo, la misma fe, la misma Biblia. Porque es que a veces nosotros nos jactamos y Dios dice que resiste, detiene, le incomoda a esa persona que es soberbia, que es altiva. Pero Él da mayor gracia, da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Somos iguales, todo lo que tenemos viene de Dios. Nuestras bendiciones materiales difieren, pero nuestra posición en Cristo es exactamente lo mismo, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque es que a veces nosotros causamos divisiones por cosas que ni siquiera pudimos nosotros traer. Es que yo soy diferente por mi trabajo, por mis títulos. ¿Y quién te dio la capacidad para poder alcanzar esos títulos, para poder alcanzar ese trabajo? ¿Quién te da la salud? Es Dios. Todas las cosas buenas, toda buena dádiva, todo un perfecto proviene de lo alto, el Padre y las luces. Por tanto, no seamos altivos. No seamos menos. O sea, no seamos ni altivos ni seamos menos. Vivamos según nuestra vocación. Y ese es el reto que nos presenta nuestro Señor Jesucristo para finalizar. Y lo estamos viendo en el libro y lo vamos a estar enfatizando muchísimo. Marcos 9:35. Marcos 9:35. Vea, es más, el relato que dice los primeros versículos. Dice el versículo 33, Marcos 9:33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado, habían peleado entre sí, ¿quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, sea el postrero de todos
y el servidor de todos. Nuestro Señor Jesucristo nos está poniendo con los pies sobre la tierra. Es que yo he servido más, es que yo tengo más títulos, es que yo he hecho esto, yo he alcanzado más personas para Cristo, yo aquí, yo allá, yo eso, yo lo otro, yo soy el primero. No, no, no. Si usted quiere ser primero, si en verdad usted está interesado en ser el primero, si usted en verdad quiere tener el honor, en verdad usted quiere ser la persona que tenga cierto respaldo mayor, sea el mayor y más grande servidor de sus hermanos. Aunque a veces lo pisoteen, aunque a veces lo menosprecien, aunque a veces lo dejen mal, aunque a veces hagan algo en contra de usted, sea usted el servidor y el último de todos sus hermanos. A veces nosotros somos altivos porque yo soy más, yo soy aquí, este es mi título, este es mi trabajo, este es mi cargo, este es mi casa, este es mi dinero, este es mi salario. No, de eso no sirve para nada. Y está el otro que cae en lo mismo, pero es que yo soy menos cristiano, es que a mí nadie me quiere, es que yo no puedo servir, yo no puedo hacer lo otro, y ojalá yo fuera como fulano, ojalá yo fuera como sutano, ojalá tuviera este don, ojalá yo aquí. No, 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 no. Nosotros peleamos por cosas que ni siquiera podemos modificar. Ninguno de nosotros pedimos el don que teníamos, Dios nos lo dio. Ninguno de nosotros pedimos un llamado especial, fue Dios quien lo concedió. Así que el que quiera ser el mayor, sea el servidor de todos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que leáis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gracias seamos, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque las cosas que hemos visto ciertamente son duras. Señor, es difícil y nos da temor cuando nos toque disciplinar y corregir algunas situaciones en nuestra congregación. No queremos equivocarnos, Señor, pero tú sabías que esas situaciones iban a suceder y por eso nos dejaste el manual perfecto de tu palabra. Señor, ayúdanos a guardar el evangelio que hemos recibido, no de nuestros misioneros, no de nuestros pastores, lo recibimos directamente de usted, buen Señor Jesús, a través de sus apóstoles. Señor, ayúdanos a guardar la unidad de nuestra iglesia. Tal vez no podemos guardar la unidad con todas las iglesias de todo Costa Rica o todo el mundo, porque usted no nos llamó a ser una iglesia universal en este momento, pero sí nos llamaste a ser una iglesia local unida, que se respalda, que se protege, que se ama, que se enfoca en las mismas cosas, que hablemos y pensemos de la misma manera. Señor, ayúdanos a guardar perfectamente la unidad. Es difícil porque somos humanos, somos carnales muchas veces. Pero aquí usted no nos está preguntando de que si somos suficientemente santos, vivamos en unidad. Nos está diciendo simple y sencillamente que guardemos la unidad en el vínculo de la paz. Padre bendito, cuando haya alguna discusión, que nosotros nos levantemos para poner paz. Que cuando haya algún chisme, nosotros detengamos esa conversación. Que cuando lastimemos a alguien, seamos los primeros en buscar el perdón. Y si alguien nos pide perdón, que le perdonemos inmediatamente. Señor, si nosotros procuramos dividir o dividirnos o separarnos de ciertos hermanos por su estatus económico, perdónanos. Si nos dividimos por su trasfondo espiritual, por su aprendizaje, por sus títulos, perdónanos, Señor, porque sin ti no seríamos nada. Señor, ayúdanos a no elevar hombres, a no elevarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir como buenos cristianos, para que tu evangelio brille más y que más personas vean que tú enviaste a tu Hijo Jesús para redimirnos, para hacernos nuevas criaturas. Ayúdanos a ser uno. Padre Celestial, perdónanos porque por cosas absurdas, por tonterías, nos separamos de los hermanos. Pero también, Señor, perdónanos porque muchas veces lo más sano y lo mejor era separar a esas personas que se hacían llamar cristianos y tenían un testimonio atroz. Señor,
son tus órdenes. Y nosotros no estamos aquí para opinar sobre tus órdenes, estamos aquí para cumplirlas. Ayúdanos a cumplir la unidad y ayúdanos también a proteger con todo lo que podamos a tu iglesia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Como es de costumbre, si alguien quisiera activar su micrófono para terminar en oración, es bienvenido. Amén. Amén, Mario. Bueno, hermanos, buenas tardes a todos. Bendiciones. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor Padre. Te damos una vez más, Señor, por esta bella palabra, Señor, que has traído a nuestra mente, Señor, y a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, siempre a poder depositar nuestra confianza, Señor, primeramente en ti, Señor, y poder también ser obedientes a lo que nos manda tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir con estos requisitos, Señor, que tú nos pides a través de tu palabra, Señor, para ser iglesia, Señor, para ser hermanos, Señor, de un mismo sentir. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a cada uno, Señor, en esta tarde, que nos permita, Señor, el poder tener más comunión, Señor, entre nosotros mismos, como así el pastor no viendo la diferencia, Señor, que tenemos en estatus económico o en espiritual, Señor, o en lo personal, Padre. Muchas veces, Señor, nos confundimos, Padre, porque creemos o pensamos que de nosotros proviene todo, Señor, o que nosotros podemos hacer todo más bien. Y sabemos de que todo lo que nosotros somos, Señor, hasta desde el momento en que nacemos, Señor, y morimos, tú, Señor, lo haces. Tú eres el dueño de todo, Señor, y tú eres el que puede hacer todas las cosas, no nosotros, Señor. Ayúdanos a aterrizar, Señor, a poner los pies sobre la tierra, como nos decía el pastor, a ser, Señor, cristianos genuinos, Señor, que tengamos un mismo sentir, Señor, con los hermanos, que así sea, Señor, por algún tema, Señor, de enfermedad, Señor, de salud, que todos, Señor, unánimes estemos en oración, Señor, y que si es un tema, Señor, económico, el que afecte a algún hermano, que nosotros seamos los primeros, Señor, en extender nuestra mano. Y que si es un tema también espiritual, Señor, que nosotros podamos, Padre, unirnos también en oración por ese hermano y darle palabras, Señor, de aliento, como lo es, Señor, la palabra tuya, Señor, poder explicarle, Señor, algunos versículos o tal vez mandar algún versículo por medio de teléfono, Señor, o algo así, para que esa persona se pueda sentir alentada, Señor, y fortalecida también, Señor. Padre, y en todas las cosas que tú nos encomiendas, Señor, lo que debemos hacer en esa tierra, Señor, como lo es también, Señor, el predicar y llevar el Evangelio, Señor, a esas personas perdidas, Señor, que no te conocen. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no apartarnos. Y sí, Señor, si hay algún hermano también, Señor, en el cual no está haciendo las cosas bien, Señor, y como lo dice tu palabra, hay que apartarse de esas personas, pero siempre y cuando, Señor, poniéndolo en oración a ti, Señor, si es tu voluntad hacerlo y si no es tu voluntad, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo, Señor, para estar ahí atentos con esa persona, Señor, y estar perseverando juntos, Señor, hasta lograr, Señor, la perfección cuando tú vengas, Señor, a esta tierra, Padre. Ayúdanos siempre, Señor, a demostrar nuestro cristianismo, Señor, a mostrar lo que hacemos, Señor, que es seguir a Cristo, Señor, con nuestros actos, con nuestras actitudes, Señor, con todo lo que nosotros demostramos, Señor, en esta vida y en todo lo que hacemos, que todo sea un reflejo tuyo, Padre. Siempre y cuando también, Señor, seamos obedientes a ti, Señor, lo vamos a poder hacer, Señor, y vamos a poder estar acorde a tu voluntad, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, gracias por el pastor y esta palabra, Señor, que has puesto en su corazón. Bendícele grandemente, Señor, a él y a su esposa, Señor, a su familia. Bendice también al hermano Darío, Señor, a su familia. Bendice a don Esteban y su familia, Señor. Josué también, que está por ahí conectado, Padre. Y bendícenos a todos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y que podamos hacer las cosas, Señor, con la mejor manera posible, Señor.
siempre queriéndote agradar a ti, Señor, y no agradar a ningún hombre, Señor, ni a seguir a ningún hombre, Padre. Que nuestra mirada esté depositada en ti, Señor, y nuestra confianza y nuestra fe sea fortalecida, Señor, todos los días de nuestra vida, Padre. Gracias, bendito Dios, por todo. En el dulce nombre de Jesús, Señor, oramos, te pedimos y te damos gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amén.